Hallo Leute, hola gente, wir wollen Deutsch von Grund auf lernen. Queremos aprender alemán desde cero. Vamos a iniciar con la frase yo como la manzana. Ich esse den Apfel. Para ello vamos a recordar un poco la gramática en español. ¿Qué significa cada una de estas 4 palabras que vemos en esta oración? Yo como la manzana. Entonces yo sería el sujeto, quien está realizando la acción. Yo como, entonces soy el sujeto que realiza la acción. Como, del verbo comer. Entonces, como sería el verbo. La sería el artículo que acompaña al sujeto, la, artículo. Y manzana sería otro sujeto. Yo y manzana somos los dos sujetos de esta oración. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que manzana en español se le diría sujeto directo. ¿Por qué sujeto directo? Porque uno es este primer sujeto quien realiza la acción y otro es el sujeto sobre quien recae la acción. Entonces yo como, mi acción de comer recae sobre la manzana, porque me como la manzana. Entonces sería sujeto directo. Ahora, en alemán sería igual, pero con su gramática. Entonces el ich, que sería el yo, un sujeto, ellos le llaman nominative, nominativo. Ese, que viene siendo el verbo comer en primera persona, yo como, ich esse, entonces sería verbo igual. Entonces hay un sujeto, un nominativo, un verbo, artículo, el den es un artículo, y Apfel sería, ellos no le llaman sujeto directo, sino acusativo, que es el sujeto directo del español. Del mismo modo en esta oración, que es muy parecida, yo como manzana era la anterior y esta es Bart come manzana. Bart isst den Apfel. Entonces tenemos Bart es el sujeto o nominative en alemán. Ist es el verbo, das Verb. Den es el artículo, article. Y Apfel el acusativo. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos una oración que es como la manzana y Bart come la manzana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? La conjugación del verbo. ¿Por qué? Porque son sujetos diferentes. Entonces, para recordarlo en español, cuando tenemos un pronombre, yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, y usamos un verbo, lo conjugamos de acuerdo a la persona, ¿no? Entonces, yo como, tú comes, usted come, él come, ella come, y así. Entonces, esa conjugación de verbos que sucede en español, yo como, tú comes, sucede igualmente en alemán. Esa conjugación se hace en tiempo presente, se puede hacer en tiempo futuro, tú comerás, pasado, tú comiste. Entonces en presente, bueno, los pronombres en alemán, primero que todo, entonces aquí tenemos yo, ich, tú, du, usted, sie en mayúscula, él, ella, sie, el neutro sería como un ella, es, nosotros, vía, la W se lee como una V, vosotros, ia, y ellos, sí, en minúsculo, igual que ella.
Entonces, esa conjugación de verbos de yo como, tú comes, en alemán sería ich esse, du isst, sie es, la misma para los tres, isst, wir essen, ihr esst und sie essen. Entonces, cuando hablamos de la conjugación presente de los verbos, es necesario hacer hincapié en que esta conjugación puede ser con verbos regulares o irregulares y va a cambiar. Entonces, por ejemplo, verbos regulares. ¿Qué es un verbo regular? Zum Beispiel, por ejemplo, aquí tenemos el verbo wohnen, que es residir. Yo resido en Colombia, ich wohne in Kolumbien. Entonces, para conjugar este verbo en presente, este es un verbo regular. Entonces, tiene esto que pongo aquí en amarillito que se llama la raíz y esta parte en en que va a ser donde se va a dar el cambio. Este cambio en en se da siempre de la misma forma, eso es lo que lo hace un verbo regular. Por ejemplo, para el ich, yo, el cambio siempre va a ser en lugar de una en, vamos a poner una e. Ich wohne, en lugar de ich wohnen, residir, ich wohne. Para el du, este en que tenemos acá va a ser en lugar de n una st. ¿Sí? Entonces aquí tenemos du von hasta la raíz, lo amarillo, y st, du wohnst. Tenemos lo mismo para así es, se termina con una t en lugar de la en. Y para el resto, es decir, siempre que estemos hablando de un verbo regular, va a terminar para el ish con e, para el du con st, para el ea con t, para el via con en, para el ia con t y para el si con en, siempre. Tenemos aquí otro verbo que es el verbo comen, llegar, venir. Entonces, como lo pueden ver, como es un verbo regular, tiene que terminar en es y es con ish. Entonces ahí vamos, miramos y come, termina en e. Entonces, por ejemplo, si es con ia, tiene que terminar con t. Entonces tenemos la raíz, lo de amarillo, más una t. Kommt. Y ya los verbos irregulares son aquellos verbos que no mantienen esta estructura. Hay distintas categorías de esos verbos que será explicado en otro video. Pero tenemos aquí el ejemplo del verbo essen, que es el verbo comer, como en Bart isst den Apfel. Si fuera regular, por ejemplo, él come la manzana, entonces sería est, ¿sí? Como acá. Lo observan que tiene una T para el EA. Entonces, pero acá tiene EA y no tiene solo una T, sí la tiene, pero además la E cambió por una I. Tuvo un cambio vocálico. Entonces, por eso no es regular, es un verbo irregular. So, das ist alles für heute. Bis bald. Espero que hayan aprendido mucho. Esto es todo por hoy. Hasta luego. Recuerden que vimos partes de una oración, sujeto, verbo, complemento, que nominative, accusative, verben, ¿ok? Y vimos la conjugación con verbos regulares e irregulares en presente. Tschüss.